realizar. Entonces veremos qué es la programación modular. La programación modular nos va a permitir a nosotros realizar la división de un programa. Este paradigma de programación nos permite ampliar el código y que este código con el tiempo sea más fácil de mantener y tengamos la facilidad de poder encontrar los errores con mayor certeza y con menor dificultad. Entonces la programación modular va a consistir en dividir un programa en módulos o también denominados subprogramas. Esto con el fin de que nuestro código sea más legible y podamos manejarlo mejor. Si tenemos nosotros un programa en el cual resolvemos un problema en particular, vamos a tener la posibilidad de que ese problema que queremos resolver lo podemos subdividir en problemas más pequeños. Estos problemas más pequeños lo vamos a denominar módulos. Un problema se puede dividir en n módulos, en varios módulos, y cada módulo va a tener una característica de afrontar, ¿no?, una parte del problema. Y el que va a orquestar todo esto es el programa principal. El programa principal va a llamar a los módulos, le va a dar un momento el control y la ejecución de su código, y cuando termine de ejecutarse su código, devuelve al programa principal el control del programa. Si necesitamos llamar a otro módulo, otra vez el programa principal hace el llamado respectivo al módulo. Este módulo resuelve esa parte del problema, devuelve tal vez un valor o muestra dentro del módulo el resultado y devuelve otra vez al programa principal la ejecución. Es la forma en la que manejamos la parte de programación modular. ¿Cuáles son las ventajas de manejar de esta manera la resolución de problemas? Como nosotros tenemos varios problemas y estos problemas van a ser subdivididos en problemitas más pequeños, en módulos más pequeños, tenemos que empezar a unirlos. Y un módulo va a ser una pequeña parte que se va a comportar como un todo. La primera ventaja nos permite comprender mejor el programa, porque ya va a estar subdividido. Nos va a permitir mantener y también corregir los errores de forma más exacta, porque vamos a poder ubicarlo y vamos a poder aislar ese problema para que podamos resolverlo. La siguiente ventaja es más fácil la detección, porque vamos a poder ver dónde se produce el error. Tenemos dentro del IDE de desarrollo como una prueba de escritorio interna que podemos utilizar. Se lo denomina debug file, que va a ser una corrida por detrás. Al momento de ejecutar un debug file, podemos ejecutar paso a paso cada instrucción del programa y podemos ir viendo en dónde está ocurriendo el problema y ver cómo se están comportando las variables para poder determinar una posible solución a ese problema que hemos podido detectar. También la siguiente ventaja es que nos permite reutilizar código. Hay algunos métodos que son comunes y que siempre los realizamos en todo las clases. Dentro de vectores y dentro de matrices hay dos métodos que son recurrentes. ¿Cuáles son? Se denomina divide y vencerás. El divide y vencerás lo que hace es ver un problema, analizarlo y ver la forma
de poder dividir en problemas más pequeños. Si yo tengo, por ejemplo, este Rusty, como se lo denominaba antes, entonces yo voy a tener que está compuesto por otras pequeñas piezas. Entonces voy a ir sacando la pieza de más arriba y voy a sacar el otro conjunto de piezas. Este ya no se puede dividir más, se queda ahí. Ese conjunto de piezas todavía se puede dividir, entonces aquí todavía puedo realizar esa subdivisión. Tengo la pieza superior y después las otras dos piezas que quedan independientes. El divide y vencerás nos dice, si tengo un problema que es bastante moroso, bastante tedioso de resolverlo, pues analicemos para poder subdividirlo hasta que el problema sea unitario, para que resuelva solo una acción. Y así voy a tener la unión de estas piezas, van a realizarme al final el armado de este bloque. ¿Ya? Entonces tenemos que tratar de dividir un problema lo más que se pueda en módulos que sean independientes. Ahora existen dos conceptos al momento de realizar esta división. El primero es el acoplamiento. El acoplamiento, me dice, es una medida de independencia relativa entre los módulos. Cuando los módulos están muy relacionados entre sí, eso quiere decir que necesito datos de este módulo y yo tal vez necesito pasarle datos a este otro módulo, existe un acoplamiento alto y no es bueno. Lo que se requiere es que sea cada módulo único, independiente, para que podamos tener menos dependencia entre los módulos y la coordinación de módulo a módulo sea menor. ¿Ya? Entonces, mayor acoplamiento, va a existir mayor dependencia. Menor acoplamiento, los módulos van a ser independientes. Ya no van a depender, no va a haber una dependencia alta de otro módulo. Sí se pueden relacionar estos módulos. Podemos pasar parámetros para que pueda resolver este módulo un ejercicio o una parte del problema. Pero ya no va a existir tanta dependencia. El otro concepto que es importante es la cohesión. La cohesión me mide la fuerza de relación entre los elementos internos que van a existir dentro de un módulo. Estos elementos tienen que estar relacionados para que pueda resolver el problema. ¿Bien? Entonces, cada módulo tiene que realizar una cosa simple. Y para resolver esa cosa simple, los elementos de este módulo van a estar fuertemente relacionados. Lo que se requiere o lo que se quiere obtener con la modularidad va a ser que tengamos módulos con alta cohesión y menor acoplamiento. Eso es lo óptimo que vamos a buscar dentro de la programación modular. El funcionamiento de estos subprogramas o módulos va a ser que nuestro programa principal va a ser el orquestador, el que me va a decir, ahora le toca al módulo 1 ejecutarse. Termina ese módulo, ahora le toca al módulo 3, por ejemplo, a ejecutarse. Termina la ejecución, va a ir realizando de esa manera él da la posibilidad de que se pueda orquestar o que se pueda manejar la parte del llamado a los módulos. ¿Cómo se realiza esto?
Sabemos que el programa principal va a ser una secuencia de pasos. En esta secuencia de pasos va a haber el llamado a un método. El llamado a un método va a ser darle a este método o módulo o subprograma el control. Una vez que termine de ejecutarse este subprograma, pues va a devolver el control al programa principal. Y así sucesivamente, cada vez que encuentre yo el llamado a un método, pues le doy el control a ese método. ¿Cómo representamos? En diagrama de flujo. Nosotros vamos a colocar un rectángulo con 2 líneas y el nombre del módulo. En el programa principal vamos a realizar, en el módulo vamos a colocar cómo se denomina el módulo, vamos a tener las instrucciones para resolver un determinado problema y vamos a finalizar el módulo. Y en el programa principal, donde yo requiera el llamado al método, simplemente lo llamo por el nombre del módulo. Si este módulo tiene parámetros, pues le enviaré los parámetros que necesita. Y si este módulo me devuelve algún dato, pues recepcionaré ese dato en el programa principal. ¿Bien? Sabemos que tenemos 2 tipos de métodos. El primer tipo de método va a ser un método que nos devuelve un valor y nos devuelve un dato primitivo. ¿Cuántos tipos de datos primitivos tenemos? Entonces, un dato primitivo que nos va a devolver puede ser entero, flotante, doble, float, long, short, byte, booleano, ¿no? Entonces, ahí tenemos los datos primitivos. Un objeto va a ser una estructura que nosotros nos vamos a definir y lo vamos a utilizar. Esos son los 2 tipos de retornos que puede tener. O nos devuelve un dato primitivo o nos devuelve un objeto. El otro tipo de método es aquel que no devuelve un valor. Resuelve el problema dentro del método. Cuando yo voy a definir un método que no me devuelva un valor, pues utilizamos la palabra reservada void. Porque cuando yo devuelvo el valor como resultado de una cierta operación, tengo que definirle de qué tipo de dato va a ser mi retorno. ¿Cómo definimos el método? Sabemos que nosotros siempre colocamos public para decir que este método va a ser accedido por todos. Colocamos static para decir que ese método pertenece a la clase. Aquí está el tipo de retorno. Si es un método con retorno, pues colocamos el tipo de retorno que tiene el mismo. Y si no me devuelve nada, pues colocamos la palabra void. Después viene el nombre del método y los paréntesis. Dentro de los paréntesis pueden estar de 0 a n parámetros de entrada. Cada parámetro de entrada va a estar separado por una coma y cada parámetro de entrada tiene que tener definido qué tipo de dato es. Entonces es la forma en la que vamos a definirlo dentro del IDE de desarrollo. Ahora vamos a recordar 2 conceptos claves para el momento de pasar parámetros. Cuando nosotros le pasamos un parámetro a un método, podemos pasar los parámetros por valor o podemos pasar los parámetros por referencia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En el primer caso, en el paso de parámetros por valor, sucede que, por ejemplo, si en el programa principal yo le voy a pasar algún parámetro a un método, este valor del parámetro que le estoy pasando se va a enviar al método y dentro del método
se puede modificar el valor de la variable. Y esa modificación no se va a reflejar en el método principal, que es donde le estoy enviando ese parámetro. Esto sucede comúnmente con las variables. El paso de parámetro por referencia es cuando, por ejemplo, si yo estoy en el programa principal y creo una estructura, un vector o una matriz. Al crear ese vector o esa matriz, le paso a un método. Por ejemplo, el método llenar datos de vector. Le paso el vector y lo que se llene dentro del vector se va a reflejar dentro de este vector que está en el programa principal. Entonces ese es el paso de parámetro por referencia. Le estoy pasando la referencia de esa estructura. Y al pasarle la referencia, los cambios que existan dentro del método se van a reflejar dentro de esta estructura que está en el programa principal. ¿Sí? Entonces, esos son los dos tipos de parámetros que existen. Paso de parámetro por valor y paso de parámetro por referencia. Hasta aquí hemos realizado un pequeño recordatorio de estos conceptos básicos de modularidad. Me dice, dado una frase, invertir cada palabra de la frase. Si la frase de entrada es manejo de cadenas en Java, tengo que colocar cada palabra de forma invertida. Manejo va a estar invertido. Después, la siguiente palabra de va a estar invertido. La siguiente palabra, cadenas, tengo que mostrarlo invertido. ¿Ya? La siguiente palabra, Java, se va a mostrar invertido, ¿no? En también. Entonces, cada palabra tengo que invertirlo. ¿Cómo podemos afrontar este problema? Tengo un método que me permite subdividir una cadena por un parámetro. En este caso, si yo tengo una frase, ¿cómo sé que una frase está compuesta por palabras? Sabemos que cada palabra, entre palabra y palabra, existe siempre un espacio. Este espacio va a ser nuestra división de palabra a palabra. Siempre existe un espacio de palabra a palabra. Entonces, primero voy a subdividir una frase en un vector de palabras. Voy a tener en la primera parte, me imagino, que vamos a colocar una pequeña tabla. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 columnas y vamos a colocar aquí de 2 filas. Colocaremos así. Mi primer paso va a ser tener en la posición 0 mi palabra manejo. En la posición 1 va a estar la siguiente palabra, de. En la posición 2 va a estar la siguiente palabra, cadenas. En la posición 3 va a estar la siguiente palabra que va a ser en. En la posición 4 va a estar la última palabra que va a ser Java. Ya tengo ahí subdividido la frase en palabras. Ahora, ¿cómo voy a realizar la inversión de cada palabra? Esta palabra va a estar compuesto por caracteres. La M está en la posición 0, la A está en la posición 1, la N en la posición 2, la E en la posición 3, la J en la posición 4
y la O en la posición 5. Si yo quiero invertirlo, voy a recorrer desde esta posición para este lado, ¿no? Entonces vamos a hacer el recorrido en este sentido. Y voy a tener una cadena auxiliar en la que vamos a ir concatenando de esta palabra. Y voy a tener primero O, J, E, N, A, M. Ya he terminado con esta palabra de invertirlo, voy a adicionar un espacio. Y después me voy a ir a la siguiente palabra. Y esa palabra también lo voy a ir concatenando en una cadena auxiliar en este sentido. Y así sucesivamente vamos a conseguir la frase invertida. ¿Ya? Vamos a realizar un método que nos permita pasar un parámetro, que va a ser la frase de entrada. En ese método voy a subdividir esta frase en un vector de palabras. Y cada palabra lo voy a ir concatenando desde la última posición hasta la posición 0 en una cadena auxiliar. ¿Ya? Y vamos a retornar esa cadena auxiliar que voy a tener para poder concatenar el resultado que me pide.